Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien, fenomenal. Bueno, estamos empezando a hablar de la conferencia de Wannsee, pero todavía no hemos empezado a hablar. Hemos dado un preámbulo, un prólogo un poco largo, pero creo que bastante interesante. Bueno, estábamos hablando, la conferencia de Wannsee era lo que los nazis llamaron la solución final. Sí. Para matar de una forma definitiva a todos los judíos que vivían en Alemania y en los territorios conquistados por Alemania. Sí. Los alemanes, sobre todo los jerarcas nazis, se consideraban descendientes de los arios, de un pueblo nórdico que pensaban que eran sobrehumanos, superhumanos, y que los judíos venían de otra rama de la evolución totalmente infravalorada y eran infrahumanos, no eran considerados incluso seres humanos. Entonces hay, bueno, no solamente libros dedicados a esto que hicieron los nazis, sino toda una batería de propaganda dedicada a explicar esto. Entonces el ministro de propaganda Goebbels, Joseph Goebbels, sí. Pues ideó un sistema para que los niños directamente asociaran a los judíos como gente mala, gente que había que denunciar, gente que, aunque bueno, que había que atacar. Es que de hecho empezaron a poner carteles por la calle llamándolos ratas a los judíos. Sí. Y claro, la población empezó a creer que eran nocivos, que eran malos para la población. Sí. ¿No? Bueno, fue bastante sistemático porque incluso pues esto, en la escuela, en el colegio, los problemas matemáticos eran en plan, bueno, si a un judío de mente le cuesta al Estado 20 marcos, sí. ¿Cuánto se podría ahorrar el Estado en una vida que si vive 50 años, ¿no? Sí. O sea, una cosa así. Entonces, empiezas a ver un patrón, en plan, bueno, pues evidentemente le cuesta dinero al Estado, esto es una carga, no son gente buena, y entonces, bueno, pues también está muy acentuado pues en juegos de mesa, que era como pegar al judío, como una especie de Monopoly. Qué horror, Dios. En el que tenías que el objetivo era pegarle al judío, ¿no? Sí, qué horror. Y luego pues un montón de películas que se exhibían en los cines, hablando de los orígenes judíos y que qué malos eran. Entonces, claro, esto durante muchos años va creando mucha mella en la sociedad. Sí. Y claro, si solamente escuchas esto, al final te lo crees. Claro, la gente pensaba que claro, tenían razón en algo. Si no puedes contrastar, claro, sí. Si no puedes contrastar la información y el Estado solamente te da una vía, al final pues te lo crees porque no hay otra alternativa. Sí, es que fíjate que hasta los niños iban al colegio normal, a la escuela normal, y de pronto un día les dijeron que ya no podían ir más al colegio porque eran judíos, y ellos decían, ¿pero qué es ser judío? ¿Pero por qué? No. Sí. Si eres judío ya no puedes ir más al colegio. Sí. Un rechazo total. No, tremendo. Y desde luego hay casos terroríficos y cosas terribles que ha vivido la gente. Sí. Hay muchos casos también de luego personas que intentaron ayudar y de forma totalmente altruista poder pues paliar todo esto. El caso más famoso fue un señor inglés que se fue de turismo a Alemania y vio todo esto y dijo, vale, pues yo quiero ayudar sobre todo a niños, porque veía que los niños estaban sufriendo mucho. Sí. Entonces, a través de la Cruz Roja pues pudo sacar a miles de niños para llevarles a Inglaterra. Y de hecho hay un programa de televisión que luego se ve muchos años después de la guerra, que sale este señor rodeado de gente y él va de público. Sí. Entonces hay mucha gente en el público y entonces empiezan a contar esta historia que el señor no lo sabía. Impresionante, sí. Y entonces dicen,
cuentan la historia de este señor y lo que había conseguido y tal, lo que había hecho, y de los niños que había salvado. Sí. Entonces dice, si usted es un niño de estos, por favor póngase de pie. Entonces todo el público se pone de pie, excepto este señor. Claro, porque en realidad él era el único que no sabía, le querían dar la sorpresa. Sí, para dar las gracias. Todos estos adultos, ya había pasado los años, eran los niños que él había salvado, ¿no? Sí. Impresionante ese programa, muy bonito, lo vi. Es que realmente fue tremendo lo que es la expulsión de los judíos de Alemania, sobre todo quizás al principio de los judíos polacos. Exacto, porque es que además nadie sabía qué estaba pasando, ni cómo, ni por qué, ¿no? Porque sí. en el 38, pues en Alemania salió un decreto que si tú habías nacido en Alemania y eras judío, aunque hubieras nacido en Alemania, si eras con origen extranjero, ya no tenías permiso de residencia, era cancelado y no se iba a renovar. O sea, tú te puedes imaginar eso es increíble. Bueno, realmente esto ocurre en algunos países hoy en día, o sea, que digamos que los de hoy en día toman ejemplo de cosas que hacían los nazis para Sí. Entonces, claro, gente que pues que eran profesionales, que habían nacido en Alemania, eran judíos nacidos en Alemania, de pronto se veían excluidos de todo, ¿no? Entonces Polonia dijo que también no iba a aceptar a ningún judío de origen polaco que entrara por sus fronteras, ¿no? Porque una cosa que también hay que decir es que los judíos y la sociedad en general no pensaban que podía llegar hasta un punto tan extremo tan corto espacio de tiempo. Exacto. De hecho, alguna vez ya lo hemos comentado aquí, que yo he visto, por ejemplo, periódicos de los años 20 y 30 que hablan de esto, de que bueno, pues los nazis van a ir en contra de los judíos, que los van a enterrar y tal, y judíos periodistas, o sea, periodistas judíos que escribían en favor de los nazis, en plan, esto es imposible, o sea, vivimos en una sociedad que no va a permitir esto, o sea, esto es hablar por hablar, es solamente para conseguir el poder. Claro, esto es imposible. Y nadie se imaginaba que fuera a ocurrir. No, entonces lo que llamaron la Poleknation, que es que más de 17.000 judíos que habían nacido en Polonia, que eran profesionales como filósofos y teólogos y profesores, los expulsaron de Alemania. Entonces solamente estaban durmiendo por la noche, tuvieron que hacerse una maleta, porque solo se les permitió llevar una maleta y dejar todas sus pertenencias, meterse en un tren de noche sin explicaciones, sin nada, hacia la frontera de Polonia. O sea, inimaginable, ¿no? Tú estás durmiendo en tu casa, vienen los soldados, tienes que meter tus pertenencias, que además que metes en unos minutos, ¿no? Dejar todo, abandonar todo a un tren y a la frontera por Alemania, cuando tú no has hecho nada malo y no podías ni imaginarte que te pudiera pasar esto, ¿no? Entonces llegaron a la frontera con Polonia, pero ¿qué pasó? Que en Polonia no les dejaban entrar. Entonces, pero bueno, esto fueron miles y miles y miles de judíos que iban en estos trenes, ¿no? Entonces se quedaron ahí en la frontera sin poder ni ir ni a Alemania ni a Polonia, sin comida, sin ningún tipo de refugio, sin comida, agua, techo, nada, salud, sanidad, nada, totalmente tirados. Así pasaron pues varios días. Finalmente se permitió entrar a 4.000 y los otros 13.000 aún siguieron en la frontera parados, totalmente varados, y finalmente fueron llevados a campos de concentración nazis, donde acabarían con su vida, ¿no? Entonces, bueno, esto es impensable, nadie pensó que esto pudiera pasar. No, desde luego. Yo creo que de algún modo pues todo el mundo
creía que habíamos evolucionado y vivíamos en un mundo civilizado en el que algo así sería totalmente impensable. Sí. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Cuando ya llega un momento en el que la inmigración no es posible, porque tú al principio, si tienes los medios económicos o los contactos, puedes salir del país, pero llega un momento en que ya ni con contactos ni con dinero te permiten salir. Entonces los que se quedan atrás son los que han tenido mala suerte, los que no tienen dinero, los que no tienen contactos y los que realmente sufren toda esta pesadilla nazi. Entonces, bueno, lo que se les ocurre a los nazis es tomarlos a todos y crear campos de concentración. Hay dos distinciones entre campo de trabajo y campo de exterminio. Vamos a dejarlo aquí. Muy bien. Si te parece, seguimos en el próximo programa. ¿Te parece? Bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.